Muy buenos días tengan todos ustedes en esta linda mañana en el cual les saludamos una vez más con ese placer que el Señor nos permite de poder llegar hasta sus hogares. Les saluda su amigo y pastor Sergio Cárdenas en otra transmisión más. En este programa queremos compartir con ustedes la fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. Así es que le invitamos a que nos acompañe en otro programa más de Fe con Café. Bienvenidos. La fe y la paciencia heredan las promesas de Dios. En la Biblia nos encontramos en el capítulo número 6 de los Hebreos, dice lo siguiente: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La fe y la paciencia. Ya hemos mencionado cómo recibimos la fe, a través de escuchar la palabra de Dios. Pero la paciencia es una virtud, la paciencia es un fruto. La paciencia se le conoce como la capacidad humana de soportar o tolerar situaciones molestas, irritantes o de adversidad con tal de conseguir un objetivo deseado. Las personas pacientes podrían de esta manera soportar condiciones externas con ánimo ecuánime, es decir, controlando sus emociones y sabiendo esperar, perseverando en su conducta. El término paciencia proviene del latín, especialmente del vocablo pati, que significa sufrir, y herencia proviene del griego patos, de ahí que está emparentado con paciente. Ejemplo, un paciente de hospital es el que sufre. En la Biblia se le llama un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu incluye la paciencia. Y el escritor de los Hebreos menciona que es por medio de la paciencia y la fe, o la fe y la paciencia, se heredan las promesas de Dios. Y pone el ejemplo claro de Abraham. Abraham pacientemente esperó alrededor de 25 años, pero recibió la promesa. Ahora bien, la fe la recibimos por escuchar la palabra de Dios, pero ¿y la paciencia? ¿Cómo el cristiano puede alcanzar ese fruto en su vida? La Biblia menciona en Romanos capítulo 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Son las tribulaciones las que producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Sabe que las tribulaciones, lo que está diciendo Pablo, producen en nosotros paciencia, pero a la vez prueba y a la vez esperanza. La misma paciencia nos está probando qué capacidad tenemos para soportar, para equilibrar, para tener dominio propio. De hecho, debemos de añadir al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. Es decir, que es algo que debemos de adquirir, es un valor, es un fruto que nosotros debemos de estar buscando en la vida cristiana. ¿Qué pasa con las personas que no tienen paciencia? Número uno, se desesperan. Número dos, toman decisiones equivocadas o apresuradas porque no soportan la situación que están viviendo y no quieren esperar más. Hay gente que dice, bueno, si Dios no me responde, yo voy a hacer algo.
Si Dios no me responde a la petición y ya se tardó demasiado, pues entonces se me hace que yo tengo que tomar alguna decisión. Y esas decisiones a veces resultan ser equivocadas porque no tuvieron la paciencia de esperar, de soportar, de mantener el equilibrio. Hay gente que se rinde por impaciente. Dicen, ya no más, ya no quiero seguir adelante. Entonces, esa rendición es porque no supieron esperar pacientemente. El salmista menciona, pacientemente esperé en Jehová y él me libró de todas mis angustias, de todas mis tribulaciones. ¿Sabe que la paciencia es algo que el cristiano debe de poseer para poder adquirir las promesas de Dios? Es fe y paciencia. No solamente fe, la paciencia. A veces hay momentos en la vida en que tenemos que ser pacientes, esperar, saber esperar. Y esperar con fe. Es una espera que descansa por la fe. La fe y la paciencia nos dan descanso. Entonces, ese descanso está puesto o lo recibimos gracias a que hay una promesa de parte de Dios. Y la promesa la recibimos por fe, pero a veces la promesa puede tardar, como en el caso de Abraham. No significa que usted va a esperar 25 años para recibirla, pero tal vez va a haber un tiempo específico en el cual usted tiene que ser paciente. Pero ¿cuántas personas dicen, ya, mejor aquí le paramos o aquí yo necesito paz con esta persona, necesito paz en esta tribulación, entonces mejor hagamos algo? Y ese algo a veces lleva a las personas a actuar de tal manera que cuando la promesa está a punto de llegar, ya no llegó. La herencia está a punto de llegar, ya no llegó porque hubo un desespero. Y es las tribulaciones las que producen la paciencia. Y la paciencia prueba, me está probando a mí. Y es algo que necesitamos, ser paciente. Ahora, la paciencia es un fruto de madurez. Las personas que son pacientes es porque han aprendido a madurar. Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ser pacientes es una virtud que debemos de adquirir, conseguir, y es a través de un proceso de tribulaciones. Entonces, debemos de aprender que esa tribulación está produciendo en mí paciencia. Me va a ayudar a controlarme, me va a ayudar a controlar mis pensamientos, me va a ayudar a controlar mis emociones, a controlar mis impulsos, porque lo contrario a la paciencia, pues es la impaciencia, en donde la gente entra en un desespero, en una incapacidad de soportar las situaciones que vive. Dios no da más carga que no podamos soportar. La carga que llevamos es porque Dios sabe que podemos con ella. Y que esa carga, que para nosotros puede ser mucha, para otros poca, cada quien sabe lo que carga. En esa carga estamos siendo probados, estamos siendo fortalecidos. Nuestra fe también está siendo probada, nuestra paciencia está siendo probada. Y cuando llegue el momento, cuando Dios dice, pacientemente esperó, creyendo, sabe que la impaciencia hace que la fe se debilite. La impaciencia hace que la fe ya no siga más. Por eso van juntas también, la fe y la paciencia. El que tiene fe en la prueba, en la tribulación, está adquiriendo ese valor, esa virtud, esa cualidad. Está siendo paciente. Y en su paciencia está siendo probada la fe. Y la fe descansa en la promesa de Dios y me permite esperar. Y yo espero pacientemente en Dios, sin desespero, sin inquietud,
sin pérdida de sueño, sin depresión, sin temor. ¿Qué estás haciendo? Esperando que la promesa de Dios se cumpla. Se va a cumplir por la fe y la paciencia, queridos hermanos. Muchos dicen, es que yo tengo fe, pero ya no puedo más. Usted está siendo impaciente. Usted dice, no, yo he esperado demasiado, pero su espera es con temor, con miedo, con preocupación. Entonces la fe ya no está en la paciencia. Tienen que estar las dos juntas, como leímos aquí en la Escritura, en la carta a los Hebreos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Cuando habla de no hacer perezosos, que mientras que esperamos la promesa de Dios, tenemos que estar viviendo nuestra vida cristiana, ejerciendo la oración, ejerciendo el servicio, haciendo la voluntad del Señor. Dice la Escritura que la paciencia me ayuda inclusive a soportar la actitud y el carácter de otros. Dice Efesios capítulo 4, verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La paciencia me ayuda a soportar el carácter, la palabrería, la gritería de otros. La paciencia. Los dejamos que se desahoguen, que hablen. Está bien. No tengo que seguir tus instrucciones, porque mi fe espera con paciencia la promesa de Dios. Pero vamos a soportar las presiones, las voces de la familia, de los amigos, de la empresa, del mundo, de la sociedad. Llegan voces, boom, 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 boom. Está siendo probada tu fe y tu paciencia. Entonces llega un momento en que por falta de fe, la resistencia a esas voces dicen ya no más. Entonces la persona cae en un control de otros, dominado por las pruebas y las tribulaciones y las adversidades, y entonces cede a hacer lo que no debería de hacer, sino que la Biblia dice, por tu fe y tu paciencia vas a heredar las promesas de Dios. Es difícil esperar, yo lo sé, pero es una espera con fe, con confianza, sino echando nuestra carga sobre el Señor, orando por los que de alguna manera presionan. Señor, ayúdales también a tener fe y ser pacientes, que no desesperen. La desesperación en la vida cristiana nos lleva a actuar y a tomar decisiones equivocadas que van a detener la promesa de Dios para nuestra vida. La paciencia debemos de permitir que Dios la trabaje en nuestras vidas. La Biblia habla de Tesalonicenses, una iglesia de la cual Pablo se gozaba. Lo menciona en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y fe en todas sus tribulaciones y persecuciones que soportáis. ¿Cómo se soportan las tribulaciones? Con fe y paciencia. Nada movió a Tesalónica de su labor, de su trabajo, de su pasión, de su amor, de su entrega, porque aprendieron a sufrir con fe y con paciencia. Santiago escribe en el capítulo 5, verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Así como el labrador siembra y sabe que hay un tiempo en que esa semilla va a brotar, va a esperar en la lluvia que regará la tierra,
hasta que esa semilla crezca y empiece a dar fruto. De la misma manera, nosotros, con nuestra fe y la paciencia, debemos esperar el fruto sin dejar de sembrar, sin dejar de esperar en que la bendición, la lluvia de la bendición hará que esa siembra produzca el fruto que yo espero. Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren su ejemplo. Ustedes, ¿por qué no miran el ejemplo? ¿Por qué están siguiendo el ejemplo de los que se desesperan? ¿Por qué están siguiendo el ejemplo de los que hablan, de los que dicen ya no más? No, mira el ejemplo de los profetas, mira la paciencia de Job. Dice también la Escritura que debemos de mirar a aquellos hombres que con paciencia soportaron las tribulaciones y las aflicciones, y muchos de ellos no vieron lo prometido, pero eso no significa que hayan perdido la fe, sino se mantuvieron en una fe y en una paciencia, la cual son un ejemplo para que nosotros las sigamos o las imitemos. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Usted ha escuchado de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo? ¿Conoces la paciencia de Job y la misericordia de Dios con aquel que fue paciente y esperó en el Señor? Y el Señor, en su amor y misericordia, le retribuyó todo aquello que el diablo le había robado. Note, hermanos, que el diablo no se lo regresó, porque por ahí hay una doctrina que anda arrebatando lo que el diablo le robó. No, el diablo no te devuelve nada. La vida de Job es un claro ejemplo que el que te devuelve todo lo que el diablo te quitó es Dios. Porque entonces le estarías atribuyendo al diablo un beneficio. Y eso es una doctrina errónea. Tú no puedes arrebatar lo que el diablo te robó. El Señor, si tú mantienes tu fe y tu paciencia, es Dios, para que Él reciba gloria, el que te va a retribuir como retribuyó a Job, y de una manera más rica y abundante. Así es que por la fe y la paciencia nosotros podemos heredar las promesas de Dios. ¿Cómo está tu fe? Primera pregunta. Segunda, ¿cómo está tu paciencia? ¿Ya dijiste ya? ¿O todavía esperas? ¿Estás soportando la presión de la tribulación? ¿Estás sufriendo, pero con fe de que el Señor no tardará su promesa? Esa que tú debes de estar creyendo, porque tienes que mantener una promesa en tu corazón. Porque ¿qué es lo que vas a esperar? La palabra que tú tienes en tu corazón, la promesa que tú has guardado en tu corazón, esa es la que tú vas a esperar. Pero con fe, pacientemente, esperé a Jehová, y Él me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y Jehová le oyó y le libró de todas sus angustias. Fe y paciencia es necesaria en la vida cristiana para heredar las promesas de Dios. Así es que si estás sufriendo, si estás en tribulación, Dios está permitiendo eso en tu vida para que aprendas, para que recibas la paciencia como un fruto del Espíritu. Ora al Señor y dile: ayúdame, Señor, a yo adquirir en esta prueba, en esta adversidad, en esta tribulación, la paciencia que yo necesito para mantener mi fe y heredar las promesas de Dios. ¿Quieres orar conmigo? Oremos juntos. Que Dios nos ayude en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que esta crisis, esta situación, esta adversidad que vivimos y que viven muchos, crisis de salud, crisis económica, crisis familiar,
situaciones en la familia, Señor, violencia, discusiones, pleitos, iras, inconformidades, desacuerdos, Señor. Que tu pueblo no se desespere, que no caiga en tomar decisiones apresuradas. Les des a ellos esa virtud, que la paciencia se anide en ellos, en su espíritu, en sus corazones, en su mente, y que podamos juntos esperar y heredar las promesas de nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria. Te damos gracias porque esta breve tribulación momentánea producirá en nosotros un más excelente peso de gloria para que tu nombre sea exaltado. Amén. Muchas gracias por su atención. Le esperamos en otro programa más de Fe con Café. Que Dios les bendiga muy ricamente. Hasta la próxima. Buen provecho.